cardio, ya porque también repercute en la parte del tema de dolor torácico, ¿no? Si ustedes recuerdan, en cardiología igual se lleva dolor torácico, pues van a volver a llevar. Además que es parte del infarto agudo de miocardio, ya que ambos vienen de un trombo, ¿no? Y eso es lo que hay que entender. Que un paciente, si recuerdan cuando hablábamos neuro, un paciente que tiene insuficiencia venosa periférica, que tiene trombos a repetición o trombosis a repetición, por lógica, no solo voy a pensar ese rato en un infarto agudo de miocardio, tengo que pensar que ese trombo, o han sido varios, o ha sido uno que se ha ido destruyendo, pero al final ha podido llegar a cerebro, a corazón y a pulmón. Es raro que solo te llegue un órgano, ¿no? Muy raro, muy extraño. Y las más de las veces se complica el paciente o se muere el paciente cuando, por ejemplo, yo solo veo el ACV isquémico y me olvido del corazón y del pulmón. Entonces, por eso siempre les digo, cualquiera de los tres que te haya llegado, hay que estudiar a los otros dos, porque sí o sí va a tener las tres cosas, o por lo menos dos de tres. Es raro que tenga solo una de tres. Bueno, dentro del marco entonces hay que decir que el tromboembolismo pulmonar es el resultado de la obstrucción de la circulación arterial pulmonar por un émbolo procedente del sistema venoso profundo de las extremidades inferiores y en menor frecuencia de las pélvicas. Entonces, sí o sí es de extremidades inferiores, tanto así que cuando veamos en un ratito más el algoritmo de manejo, se van a dar cuenta que si no tenemos hoy en día el gol estándar a la mano, que es angiotomografía, ¿no? Literalmente no es que nos conformemos, pero más bien suple, si vale el término, el que tú le hagas un ecodoppler y que en ecodoppler tú reconozcas que tenga trombosis. Considerada como una urgencia cardiovascular y constituye una de las principales causas de muerte y mortalidad en pacientes hospitalizados. Conocer los factores que predisponen al tromboembolismo venoso es importante a la hora de determinar ese embolismo pulmonar. ¿Cuáles serán las causas y factores de riesgo? La principal causa, habíamos dicho, trombosis venosa profunda. Y el principal sitio de origen, las venas iliofemorales. Entonces, miren que hay varios factores de riesgo. El que tú tengas un TEPRED. Es lo mismo que en ACV isquémico o en infarto agudo de miocardio, ¿no? Cuando lleven igual su cardio. Un paciente que ya ha tenido, es más que seguro que lo va a volver a tener. No ese momento, tal vez en una semana, en un mes, en unos años, pero es más que seguro que va a volver a tener. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los pacientes, por más que posterior a esto se hace prevención secundaria, terciaria, casi no lo cumplen. Entonces, el factor de riesgo sigue ahí. Entonces, la cirugía en los últimos 3 meses, hay mayor riesgo para ortopédicos y oncológicos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos les piden que no se movilice, que no se mueva ni un centímetro, ¿no? Cuando te ponen prótesis y demás, los traumatólogos, entonces, es por eso que de ellos sus cirugías genera esto. Las cirugías igual oncológicas, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ahorita digamos yo le saco un colon izquierdo por un cáncer de colon justamente, y se van a dar cuenta de que le voy a tener al paciente sin alimentarse y demás, y va a estar botado en la cama por lo menos unos 20 días, 30 días. Es raro una cirugía oncológica en la cual a los 2, 3 días ya te puedes levantar, caminar. Entonces, es más que nada por lo cruento que termina siendo una cirugía oncológica, y lo misma idea para el ortopédico. La inmovilización prolongada justamente, y también en viajes y demás, pero también si es que habría alguna parte genética en estos pacientes. El cáncer como por sus factores de procoagulación por el tumor y además por la diabrosis, que alguna vez les comenté. ¿Qué es diabrosis? El tumor cuando va creciendo va tomando órganos, eso se llama diabrosis, va destruyendo, si se acuerdan, ¿no? Al grado de que todo el tumor aparece entre 3, 4 órganos, ¿no? Entonces, pero esos órganos ya han sido destruidos. Entonces, esa destrucción ha lanzado a los vasos sanguíneos múltiples, por decirlo así, trombos o émbolos que ya están subiendo por todo lado, ¿no? Están taponando otros vasos. Obviamente el embarazo y al mismo tiempo el uso de anticonceptivos orales con las hormonas como una terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Literalmente. Entonces, ya sea tanto hacia el lado de que la mujer esté embarazada por la subida y bajada de varias hormonas, y al mismo tiempo por los anticonceptivos orales que igual generan lo mismo,
de manera abrupta y lo mismo la terapia de reemplazo hormonal. Generalmente es la subida de estrógenos lo que genera hipercoagulabilidad. Enfermedades clínicas mieloproliferativas como la insuficiencia cardíaca congestiva, el EPOC, síndrome nefrótico e infecciones graves. Peor todavía si el paciente es obeso y fuma bastante, porque la obesidad como tal genera no un secuestro, estaría mal dicho secuestro, pero sí un aumento en la presión, especialmente cuando el paciente está en reposo y sentado, ¿no? Sentado o echado. Entonces, si el paciente es muy obeso, si lo echan, toda esa presión que está poniéndole sobre los vasos, en este caso sobre la vena cava, no sé si se acuerdan esta palabra que mencionan bastante los obstetras, ¿no? Cuando una mujer está embarazada y le dicen, tienes que dormir hacia el lado izquierdo, no hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque si duermes hacia el lado derecho se va a dar el fenómeno de poseiros. ¿Se acuerdan? Siendo así que el fenómeno de poseiros tendría que ser que la vena cava inferior está siendo aplastada. Y al ser aplastada, entonces está dando tendencia a que tus extremidades inferiores la sangre se quede más tiempo y se coagula. Entonces forma más trombos. Uno diría entonces, como en las embarazadas, ¿no? Pero ponte hacia el lado izquierdo, a los obesos. Pero también puede generar casi lo mismo. ¿Por qué? No olviden que mucho va a depender del alto grado de presión, por lo menos la embarazada por 9 meses, pero el obeso va a ser toda su vida. Entonces, en el caso del obeso mórbido, si tú dices que duerma del lado izquierdo, puede llegar a generar lo mismo. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que la aorta no es literalmente no tiene las capas musculares como las nuestras. Entonces puede ser por algún error de fábrica que el paciente literalmente tiene una aorta más débil. Eso se llama el fenómeno de Meissner, similar al de Poseiros. Se obstruye la aorta y hacia atrás va a generar lo mismo. No está empujando a la sangre, por lógica, igual en las venas se está quedando más tiempo y igual se está formando trombos. Y bueno, la fisiopatología, daño endotelial, y más éstasis, más hipercoagulabilidad, igual a trombosis. Pero también existen trombofilias. Dentro de ellas está alteraciones del factor 5 de Leiden, que después generan mutación en el gen de la protrombina, deficiencias de antitrombina y también deficiencias y alteraciones en las proteínas C y S, y generamos lo que es la embolia, ¿no? Al principio la embolia, después se llama tromboembolismo, ¿no? Ese trombo. Al principio lo que va a generar es una taquipnia, ¿no? Tu tórax va a tratar de responder moviéndose más rápido. Entonces, isquemia va a estimular a los receptores J alveolares y va a generar una taquipnia más rápida todavía para tratar de movilizar. Cree tu cuerpo que va a poder movilizar esa obstrucción al hacer más rápido su trabajo. No lo va a conseguir, más bien lo va a taponar más. Hipoxemia, la cual va a darse por una telectasia, broncoespasmos en el parénquima bien perfundido, shunts de derecha a izquierda y alteración en la relación ventilación-perfusión. Y por último, algo interesante que tienen que reconocer es que se va a empezar a dilatar el ventrículo derecho. Si tú le pides ese rato un ecocardio, te van a decir el ventrículo derecho está aumentado, lo cual va a reducir la perfusión coronaria y va a generar isquemia. O sea, de manera indirecta también pueden generar isquemia cardíaca, o sea, un TEP que va a llegar a generar al mismo tiempo un infarto agudo de miocardio. Pero por lógica, como les decía, tu cuerpo va a creer de que si mando más presión, puedo deshacerme de ese trombo, de esa obstrucción, y también se va a dar una hipertensión pulmonar aguda, lo cual a su vez va a reducir el débito hacia el ventrículo derecho porque estás mandando más sangre, pero no tanto para que vuelva, sino para que vaya por todo lado y empuje ese trombo. Entonces va a ser un feedback positivo, va a ser un círculo vicioso que al final va a llegar a generarte un tromboembolismo. La clínica como tal. Entonces, la trombosis venosa profunda, solo el 47% tiene síntomas. Y cuando tiene síntomas hay que tomar en cuenta esto que se llaman empastamiento, edema y vena palpable dolorosa. Entonces puede darte cualquiera de esas dos, ¿ya? Lo que más han debido ver ustedes les ha puesto es este lado. Esto es generalmente lo que nos llega a la guardia, ¿no? Pacientes con esos cambios de coloración y se llama flegmasia cerulea dolens.
pero esto ya es abrupto, esto ya es crónico, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? El paciente pues está literalmente su piel cambiando de coloración, ¿no? Y así nos vienen los abuelitos a lo menos. En cambio, puede venirte un paciente con esto, Legmasia alba dolens. Este es el piel sano y está pálido. ¿Por qué está pálido? Porque no le ha llegado una gota de sangre. Hay una trombosis completa, se ha obstruido en su totalidad. Si le tocas no hay pulso, piel fría, todo lo que se sabe. Y eso se llama flegmasia alba dolens, ¿ya? ¿Cómo sabemos? Pero cuando está iniciando esta o está con un problema de trombosis. Si se acuerdan, agarramos con las dos manos la parte de acá de la pantorrilla que decimos vulgarmente, que sería a esta zona en el tercio medio de la pierna, y con los 4 dedos de la mano izquierda y los 4 dedos de la mano derecha, y los pulgares que nos quedan aquí adelante, hacemos fuerza entre los dos gastrocnemios. Y si hacemos fuerza y el paciente dice que le duele, literalmente eso sería el signo de Homans positivo. Te está diciendo que sí hay un grado de trombosis venosa. Entonces no es nomás decirle que hay trombosis a todos los pacientes o pedir a todo el mundo ecodoppler. Hay pacientes que tienen este grado de alteración de la piel por otras causales, ¿no? Literalmente por traumas, por alguna alteración dérmica que hayan tenido y no se han cuidado, pacientes, inclusive he tenido pacientes que después ya te dicen que han tenido hongos y demás, pero entonces no han tenido el tratamiento adecuado y su piel no ha sanado, por decirlo de una manera rápida. Bueno, no ha sanado como quisiéramos o como debería, ¿no? Y llegamos a tener esto. Entonces no es en todos, por eso siempre se hace signo de Homans, y si es positivo, sí. Podemos decir que sí estamos ante un paciente con TBP. Bueno, principalmente los síntomas del TEP son disnea. El paciente de la nada va a empezar a tener disnea. Pero hemos dicho también que disnea, bueno, te puede dar hasta una crisis de ansiedad, el estrés, ¿no? Qué sé yo, el que estés triste te puede dar disnea. El dolor te puede dar disnea. Entonces, tantas cosas que te pueden dar disnea, pero esta es una disnea súbita, de la nada. Estás literalmente charlando, hablando, estás durmiendo y de la nada empiezas, te levantas de golpe y tú empiezas con tu Disney y no sabes por qué. Entonces, generalmente es eso. Pero tienes que haber un factor de riesgo. Si eres obeso mórbido, te sienten operado. Entonces, por eso siempre cuando, por ejemplo, yo opero cosas muy grandes y dejo al paciente al cuidado de internos, residentes, les digo, me van a avisar si el paciente empieza a respirar mal. ¿Por qué? Porque si empieza a respirar mal, hay que operarlo de inmediato o si no es el problema la cirugía, si lo tomamos muy en cuenta, lo revisamos bien, puede ser un TEP. ¿Y qué van a hacer con ese TEP? Literalmente darle tratamiento. Tratar de destruir ese coágulo lo antes posible. Pero puede haberte un TEP macizo. El TEP macizo hace referencia a que es un trombo que ha obstruido en su totalidad un gran vaso y que te va a generar, por lógica, hipotensión arterial y cor pulmonar agudo. Puede haber un TEP moderado, como otra definición, que va a empezar, como hace rato hemos dicho, a dilatarte el ventrículo derecho y va a tener presión arterial normal. Puede haber un TEP pequeño, que no hay ni dilatación del ventrículo derecho ni hipotensión, pero te ha dado disnea relativamente por un rato y después se ha pasado. Entonces la idea es que tengas esa pesquisa, esa sospecha. Ahora, esa imagen, si se acuerdan, justo el otro día estaba viendo en redes sociales a una doctora de acá que estaba enseñando, una de pregrado, y decía pues que era una patognomonía, o sea, algo exclusivo, excluyente de TEP y está mal. La joroba de Hampton que están viendo ahí, esto es la joroba de Hampton. A ver, aquí está. Miren, esa es la joroba de Hampton. ¿Notan cómo lo ha cortado justamente de manera así, si quieren cóncava hacia inferior. Eso se llama joroba de Hampton. La joroba de Hampton no es patognomónica de TEP, es patognomónico de su complicación que viene a ser infarto pulmonar. Y es lógico, ¿no? Cuando uno está con TEP, es como la trombosis de mis extremidades, digamos, por varios, lo que ustedes quieran. Entonces, si yo tengo trombosis en mis extremidades, no está infartado mis pies, literalmente, porque sigo caminando, me estará doliendo, pero sigo caminando, sigo moviendo.
Y lo mismo, pues, el pulmón sigue funcionando. Entonces estaría mal dicho que la joroba de Hampton se ve en TEP, no se ve en TEP. Se ve más bien cuando ya está complicado, cuando esta zona ya ha muerto. Esta zona de aquí ya está muerta. Si ustedes igual le van a dar trombolíticos y demás, RTPA, Tecniplasa, el Teplas, o por lo menos heparina sódica o las heparinas de bajo peso molecular, enoxaparina, el rivaroxaban y demás, no va a mejorar. Se quedó así. ¿Por qué? Porque ya murió. Todo ese tejido pulmonar ya murió. ¿Se entiende? Entonces, joroba de Hampton, si ustedes logran ver, no es que estén ante un TEP, es ante un paciente que su TEP ya ha llegado al último, ya se complicó, y está con un infarto pulmonar, que sería su diagnóstico. ¿Ya? Y les va a doler, por lógica, como es una consolidación, tejido muerto y demás, como si fuera una neumonía, ¿se acuerdan? El dolor pleurítico en puntada de costado, más disnea, obviamente más fiebre. ¿Por qué la fiebre? Porque es tejido muerto. Y hemoptisis. ¿Por qué hemoptisis? Porque todo ese tejido muerto está destruyéndose y por lógica ha tenido que tomar en cuenta también vasos sanguíneos, o sea, ha sido un feedback hacia positivo de destrucción total de todo ese tejido y va a haber un poquito de sangre. Entonces, el paciente cuando tuesa va a toser sangre, literalmente. Y va a aparecer neumonía, ¿no? Porque alguno que no sepa va a decir, ah, no, esto es una neumonía, esto es un derrame pleural, pero no da la curvatura de Damocio. A ver, se puede tratar de dibujárselos aquí. Curvatura de Damocio, si se acuerdan, es así. Esto no está en ese sentido, está al revés. Eso es joroba de Hampton. ¿Se entiende, no ve? Quieren preguntarme algo de esta parte. ¿Nada? Bueno. Electrocardiograma. El electrocardiograma, literalmente, eh, por años, no sé si han escuchado, han debido escuchar hablar igual que yo, por años en el electrocardiograma nos decía McGene White, nos decía, me acuerdo todavía mi profesor de neumología de pregrado, Samler, ¿no? Patología cerebral, ya no es patognomónico, porque se ve en distintas patologías, no solo en TEP. Este 3, que era lo patognomónico, ya no es tan patognomónico. Taquicardia sinusal tampoco es patognomónico, te va a dar en cualquier cosa, literalmente, que te altere el corazón. La inversión de las ondas T en B1 hasta B4 no es patognomónico, pero sí se podría decir que es el signo, digamos, un poquito más relevante hoy en día, que podría verse y como que te dé la sospecha, no diagnóstico. Y eso es el S1Q3T3. Entonces, es la onda S en 1, la onda Q en 3, la onda T en 3 que sean negativas, ¿no? S1 negativa, ¿no? O sea, la onda S en 1, derivación 1, negativa. En la derivación 3, Q está negativa y T está negativa. Pues es S1, Q3, T3. Ondas negativas en esas derivaciones de los números y en esas ondas que serían S, Q y T. Es indicativo de hipertensión pulmonar con la consiguiente dilatación del ventrículo derecho. Col pulmonar agudo o crónico, TEP. Como les decía, ya no es patognomónico. Si alguien te preguntaría yo mismo, literalmente complejo de McGene-White se está viendo en el paciente, en un caso clínico les puedo poner, ¿no? Ustedes no es que van a pensar ese dato en TEP. Sí, puede dar esa sospecha, pero entonces vean algo más. Ah, es obeso, ah, tiene insuficiencia venosa periférica, entonces vayan sumando las cosas y obviamente puede, no les digo que no sea, puede que sumando más cosas sí llegues a un TEP, pero no de manera directa como antes hacíamos, ¿me entienden? Como les explico, hace unos 18 años más o menos, te enseñaban los docentes, te decían, si estás pensando esto, este no hay forma de zafarse de esto. Radiografías de tórax. Hemos dicho la joroba de Hampton, ¿no? Aquí está otra joroba de Hampton. Pero también hay otros dos signos, ¿ya?
Este es el signo de Westermarck. El signo de Westermarck es, como dice aquí, es una oligoemia focal con hilo pulmonar prominente. Quiero que comparen, miren, y aquí se ve el hilo pulmonar, o sea, el bronquio fuente está bien prominente. Pero esto es más, si quieren, complicado de ver, esto es más para el radiólogo, imagenólogo, ¿no? Pero se los pongo porque se escribe en los libros. El signo de Paya, que hace referencia a la arteria pulmonar descendente derecha de mayor tamaño. Arteria pulmonar descendente derecha de mayor tamaño. Igual, no es patognomónico, pero, y además, peor todavía, no es algo que lo vamos a ver todos. Es más para el imagenólogo y demás. Diagnóstico. Hay que hacer probabilidades. No existe un score, como les decía hace rato, algo que te diga, esto es TEP, pero hace unos 15, 18, 20 años o más, entonces te decía, electrocardiograma, entonces el cardiólogo, el terapista, el clínico veía y era un complejo de McGinn-White y directamente te decía, esto es TEP, ¿ya? Por un lado. Lo otro que también les diagnosticaba de manera rápida era el famoso dímero D, ¿no? Entonces, siempre yo me acuerdo cuando todavía estábamos estudiantes, internos, entonces el clínico se asustaba y decía, no, este paciente lo han operado ayer, seguro de traumatología, lo veíamos y te decías, no, está con disnea, y rápidamente, y era por el dolor a veces, ¿no? A veces se equivocaban también. Entonces corríamos y le sacábamos dímero D, y si el dímero D era mayor a 500, esto es TEP, y empezábamos con el tratamiento o el desahuciar el paciente, ¿no? Literalmente. Hoy en día, 2026, el dímero D, el signo de McGinn-White, o si quieren, este complejo de McGinn-White, ya no son, les vuelvo a decir, patognomónicos. O sea, no es que se presente solo en eso. Es tanto así que, por ejemplo, el dímero D, si ustedes recordarán, en la embarazada se dispara, en el COVID se disparaba, estrés, usted sabe si está ahorita dímero de alto, de 500, 600, tampoco va a tener 1000, ¿no? Entonces, va a tener dímero de alto varias situaciones, ciertas virosis, infecciones, neumonías, se ha demostrado que tienen dímero de alto, no por eso tiene STEP. Entonces, hemos llegado al hecho de que son datos de sospecha diagnóstico, de probabilidad diagnóstica. En ese tenor, entonces, está también este que es el score de Wells, ¿se acuerdan? Que siempre nos han enseñado, nos han preguntado en el pregrado. Sigue vigente. Siendo así que el score de Wells te da la probabilidad de TEP. Te da 3 puntos si tienes clínica de trombosis venosa profunda. Dolor, edema, eritema, la palpación del cordón venoso. Decía cuando comprimes y buscas un signo de Thomas. Un diagnóstico alternativo es menos probable que la frecuencia cardíaca es más de 100, la inmovilización ha sido más de 3 días, o hay una cirugía en las últimas 4 semanas, el episodio previo de TBP o de TEP ha sido dado, o sea, que dice el paciente hace un tiempito he tenido TEP también, me han dicho que tenía TEP o trombosis venosa profunda, hemoptisis que tenga el paciente, o cáncer que está siendo tratado o actualmente le han diagnosticado. Entonces, de esa manera, miren, tiene 3 puntos, 1,5, 1,5, 1, 1. Si llegas a tener mayor a 4 puntos, es igual a que tienes una probabilidad alta de TEP, ¿ya? Eso es el score de Wells para TEP. Pero existe este que se llama score de Wells modificado. Y cuando uno escucha score de Wells modificado, como que cree que lo hemos actualizado el Wells. Y no, se llama score de Wells modificado al score de Wells para trombosis venosa profunda, ¿ya? O sea, no para TEP, sino para ver si tienes trombos en las extremidades inferiores. Te dice similar, ¿eh? Cáncer actual o tratado en los últimos 6 meses. Parálisis, paresia o inmovilizaciones. Restricción en la cama de más de 3 días o cirugía en las últimas 12 semanas. Dolor localizado sobre el sistema, mejor dicho, del venoso profundo, el cordón doloroso del sistema de Hoffman. Edema, con el casifo que hace referencia a los ceruleadores y demás. Después edema en todo el miembro inferior, asimetría más de 3 centímetros, circulación colateral no varicosa. Otro diagnóstico es menos probable que TBP.
te resta 2 puntos. Misma idea, ¿no? Como dice, baja probabilidad es abajo o igual a cero, porque puede salir de -2 si se han dado cuenta. Moderada o alta es por encima de cero. O sea que algunito de los de arriba tiene por lo menos un puntito. ¿Sirven? Sí. ¿Otra vez para qué? Para probabilidad. Pero si ustedes me preguntan, a lo menos en geometría para ancianos, que son los que más sufren de esto, yo no uso el Wells, yo uso el Ginebra. Este es el score de Ginebra, ¿ya? El Ginebra modificado o revisado, como quieran llamarlo, que es el actual que estamos usando, no es que descarte al Wells, ¿no? Que es el Wells el que estoy apuntándoles, es que por décadas, generaciones han conocido Wells. Es bueno el Wells, pero si me preguntan ustedes qué score es mejor, el Ginebra. ¿Por qué? Porque si se fijan, miren, toma parámetros como la edad mayor de 65 años, que era obvio que tenías que tomarlo. Después vas repitiendo, miren, episodios de TBOT, cirugía o fractura ósea en las últimas 4 semanas, cáncer actual, dolor en los miembros anteriores, hemoptisis, el signo de Homan, ¿no? El colon venoso le pone un poquito más de puntaje, la frecuencia cardíaca te pone con 75 a 94, la 3 por minuto 3 puntos, por encima de 95 5 puntos, y el otro directamente iba a 100. Entonces, es algo que lo han hecho y lo han modificado y lo han mejorado. Y la probabilidad también se da en ese tenor. Alta probabilidad mayor a 11 puntos. Probabilidad intermedia de 4 a 10 puntos y baja probabilidad de 0 a 3. ¿Se entiende? Entonces, ustedes me dirían, ¿cuál score hacemos? Yo prefiero el Ginebra modificado. Pero ese es para TEP. Si tú me preguntas un score para TBP, seguiremos usando el del medio, porque no se ha creado otro. Este de acá, ese es para TBP, para trombosis venosa profunda. Ahora, si tú te quieres quedar con el score de Wells, bien, está bien, no está mal, ¿ya? Tiene menos efectividad diagnóstica, pero está bien en el sentido de que no solo nos basamos en scores, ¿no ve? Porque te da puntaje. Entonces, imagínate que te dice mayor a 4, de 3 puntos, igual que cualquier, te sale un puntito más abajo, pero tú sigues pensando en esa patología, vas a dejar de pensar. Esa es la pregunta del millón. Y no es tanto así, es verdad que literalmente mucho depende de ti de ti como médico, como especialista, que realmente vas a poder decir y decidir si verdaderamente vas a optar por ello. Partir para el examen de imagen. Hay que coger la angiotac. La angiotomografía hoy en día es el gold estándar. Caso no esté disponible o no sea conclusivo, el Doppler de extremidades inferiores. Caso no hubiera TBP, arteriografía es el gold estándar. Muy claro, se hacía arteriografía, eso era lo estándar. La arteriografía siempre ha marcado lo que viene a ser justamente este hecho tan importante de darte un contraste. Miren, para TEC nomás lo usábamos bastante. eh, Cuando estaba yo entrando a la universidad, todavía alguna vez íbamos a la emergencia y veíamos, te inyectaban directo en los grandes vasos del cuello y ese rato empezaban a disparar como locos las radiografías. No es pneumónico, porque como casi todo dispara,
Entonces, si tengo un dímero D de 600, 1000 y demás, obviamente pues, eso sumado a mi Wells, que está un poquito alto, digamos 3 puntos, no llega a 4, por lógica me tiene que decir, no, este paciente amerita no más que la imagen de día. Pero sería interesante, digamos, que si sale un puntaje de 0, no hay probabilidad diagnóstica, y más un dímero de 500. Ahí, ¿para qué le vas a pedir un angiotac? Es carísimo, ¿entiendes? Entonces, la mayoría de cosas te puede también ayudar a diagnóstico. Obviamente, si sale 5 puntos o más, porque es mayor o igual a 4, 5 puntos, y tú dices, no, angiotomografía, pero ya, ¿entiendes? Entonces, ¿para qué le pedirías dímero D? Su probabilidad diagnóstica es alta. Entonces, cuando la probabilidad diagnóstica es alta, no sé si se necesita ya nada más, directamente la imagenología. Pero cuando la probabilidad diagnóstica es baja, pero tú sigues sospechando, dímero D, no cuesta muy caro hoy en día, te sale alto y tú dices, no, entonces con todo esto, mejor angiotomografía y descartas todo. Si la probabilidad de clínica fuera alta, comenzar a tratar antes de los exámenes de imagen. Es interesante eso y justamente se ha validado en varios consensos y protocolos internacionales y al día de hoy es como un antibiótico, ¿no? Es como en neumonía. Diagnosticamos la neumonía antes de tener el cultivo y al estar dando antibiótico, ¿no? No voy a esperar al cultivo. Más o menos esa es la idea. Si tienes una probabilidad alta, dímero de alto, y tú pides angiotomografía, pero va a tardar, porque acuérdense que necesitamos el contraste, y ustedes mismos han debido ver que el técnico que está en la noche no sabe hacer, que tienes que esperar al de la mañana. No puedes esperarte. Se puede morir tu paciente porque ese trombo se puede mover, ¿entiendes? Entonces, ni modo, inicias el tratamiento. Y este es justamente el score que usamos para TEP. Si tenemos sospecha de TEP, este de acá, si sospechamos, hacemos el score de Wells y nos sale menor o igual a 4. Pero le sacamos porque, digamos, nos decía hace rato, nos sale no muy bajo, o sea, no nos sale 0, nos sale 3, 2 puntos, pero yo sigo sospechando. Le pido dímero D y este dímero D es normal porque está menor a 500, no es TEP, o sea, es cualquier cosa menos TEP. Pero si el dímero D me sale alto y aquí me ha salido un score de Wells parciales, podría decir, porque salió 2, 3 puntos, angiotomografías. Ahora lo mismo, pues, aquí sin dímero inclusive. Me sale un score de Wells alto, ¿para qué le vas a pedir dímero D? El score de Wells te ha salido alto, o el Ginebra te ha salido alto, angiotomografía. Y si sospechas de T por la angiotomografía, tratar con T. Pero y si no tienes examen de angiotomografía, puede pasarles, porque a veces estamos en niveles muy bajos, en primer nivel, qué sé yo, pero necesito iniciar tratamiento, podría ser cintillografía, peor todavía, pero en nuestro medio, en Bolivia, en Cochabamba, no tenemos cintillografía a la mano. Si tomografía apenas tenemos, cintillografía menos vamos a tener. Entonces, pero si tuviéramos, y sugestivo de TEP, tratamos como TEP. Sin diagnóstico de TEP, y no tenemos ni angiotomografía ni cintillografía, se puede hacer ecografía Doppler de miembros inferiores, ¿ya? Ecodoppler de miembros inferiores. Y haces ecodoppler, y te sale positivo para trombosis venosa profunda, es TEP, pues, no hay otra, ¿no? O sea, ya sabes de dónde ha salido el trombo. Y si no ha salido, o sea, te sale negativo, pero tú sigues sospechando, por alguna razón, o sea, por la clínica, sigues sospechando de TEP, entonces puedes seguir pidiendo cosas. Podrías pedir una ecografía transesofágica, resonancia magnética o una arteriografía pulmonar. Y al otro lado estará justamente el TBP, la trombosis venosa profunda. Si tú le haces el score modificado de Wells para TBP y ves que hay una alta sospecha o probabilidad, pides directamente ecodoppler, ¿ya? Y si en esta te sale anormal, ya has confirmado tu TBP. Pero si sale normal, pero sigues sospechando, repites en 5 8 días. Si sale baja o moderada, pides dímero D, otra vez lo mismo, ¿no? Si aquí tú sales baja o moderada, tu Wells modificado para TBP, tú dices, bueno, ha salido bajo, pero para mí que sí tiene, porque su HOMAS no es sido tan negativo. Entonces le pediré dímero D normal, ¿para qué vas a seguir haciendo cosas? Literalmente te dice, no hagamos más nada. Pero si te sale alto,
dices, no, le haremos nomás ecodoppler. Y haces ecodoppler, ¿es anormal? Es TBP. Y si sale normal, otra vez lo mismo. Acuérdense que el ecodoppler también es operador dependiente, como cualquier ecografía. Entonces, si tú sigues sospechando, pero el ecografista te ha dicho que no hay nada, pero para vos no te cuadra, entonces lo tienes en observación al paciente y en 5 o 8 días otra vez les repites ecodoppler. El manejo. El manejo con los años ha ido cambiando. ¿Ya? Ha ido cambiando al grado de que, al igual que el infarto agudo de miocardio, que los días les van a dar la siguiente semana, antes, por ejemplo, hasta en infarto y demás, hablábamos directamente de RTPA, tecneplasia, alteplase, nos estábamos olvidando de emplear en la heparina, en oxaparina, ¿se acuerdan? Pero hoy en día otra vez se está volviendo a tocar el tema. Entonces lo mismo sucede en TBP y en TEP. Ante esa duda y demás, ¿qué tratamiento le vamos a dar? Le vamos a empezar a iniciar enoxaparina de bajo peso molecular o parina. Antes se usaba bastante heparina, yo mismo he usado heparina bastante, especialmente ante dudas, y eso también se los comento. Si tienes dudas, puedes usar heparina. ¿Por qué? Porque la heparina lo bueno que tiene su antídoto. Si se te pasa la mano, literalmente, y espero que no se les pase o no o se equivoquen, puedes usar el sulfato de protamina, que es su antídoto directo. Pues pasarle eso y se anula el efecto de la heparina. Pero también puedes usar la enoxaparina. Si bien la enoxaparina no tiene antídoto, pero lo bueno de la enoxaparina, aunque no tenga antídoto, es su tiempo. Su tiempo de acción es corto, son minutos. Entonces, por eso es que no tiene antídoto. ¿Para qué tendrían? En cambio, la heparina, su tiempo de acción es largo, ¿se acuerdan? Pues ponemos cada 8, cada 12 horas. Entonces, es muy largo su tiempo de acción, por eso es que vamos a necesitar siempre un antídoto. Ahora, alguno me dirá, hemos hecho trombectomías en mi hospital. Sí, existen todavía las trombectomías, pero son muy cruentas, son muy lesivas. Dense cuenta que cuando estás ingresando por dentro del vaso sanguíneo, no les digo que esté mal, pero estimulas, muchas veces generas hasta reflejos vasovagales. Entonces, no es hoy en día lo ideal. También podrá existir ocasiones en las que vas a resecar, ¿no? Endarectomías y demás. Sí, también, pero sigue siendo cruento. Entonces, ¿qué significa? Que siempre partimos del tratamiento médico y después vamos a dar recién el tratamiento más cruento que vendría a ser quirúrgico, ya sea endovascular, que sería la trombectomía, o ya una resección más complicada, que sería una endarectomía. Por ejemplo, un trombo que te aparezca entre la vena ilíaca, por ejemplo, por lógica ese trombo lo vamos a quitar con algo sencillo y fácil hoy en día, que sería un tratamiento endoluminal. Bueno, pero hace unos años que hubieran hecho, yo mismo como cirujano hubiera tenido que entrar, abrir el abdomen, una gigantesca incisión para abrir la vena cava, literalmente sacar el trombo y volvérselo a cerrar. Fácil decirlo, ese paciente va a estar en terapia casi un mes. ¿Por qué? Porque puede deisentarse esa sutura, o sea, bien complicada la cosa. Pero ¿qué hacemos hoy en día? Ponemos lo que se dice a los filtros de vena cava, no sé si han visto alguna vez. Cuesta, al costo es bien carito, más o menos sale unos, más la puesta, más el aparatito, son 100.000 bolivianos, mínimo. Pero en un día ya te vas a la casa. Ingresas por la vena femoral y como si fuera un paraguas te ponen y eso filtra. Pues. Es como si le pusieras una malla, literalmente, en la vena cava, entonces todo lo que está subiendo de trombos se va a ir quedando ahí. Lo va a taponar, por lógica, ¿no? Entonces a la par tú le estás dando justamente enoxaparina. Entonces lo vas degradando, destruyendo ese coágulo y ya terminó la historia. En 4, 5, 7 días ya estás sin coágulo, sin nada. Ahora me dirán ustedes, y esa mallita se queda? Sí, se queda ahí, no te hace ningún efecto. No es metálico, es de un material protésico especial, justamente endovascular, así que se va a quedar ahí y nada más. Y terminó la historia. Entonces, hoy en día vamos por ese tratamiento, que sería endovascular o también medicamentoso. Y lo último de lo último sería llamarle al cirujano vascular. ¿Algo que quieran preguntar? ¿Alguna duda que tengan? ¿Nada? ¿Dudas? ¿Preguntas de TEP? No, Doc, eh, menciona que la enoxaparina es como que el manejo inicial y si es que no funciona vamos a una trombectomía.
¿cuánto tiempo deberíamos esperar a ver si funciona la enoxo? Miren, en realidad, para que les quede más claro, ¿ya? O sea, es como en el infarto agudo de miocardio, ¿no? Literalmente el tratamiento es darlo lo antes posible. Mientras más rápido lo des, obviamente va a ir mejor. Ahora, ¿cuánto es el tiempo? Según los protocolos actuales, tomamos en cuenta 4 a 6 horas. En ese tiempo tú te vas a dar cuenta de que ya ha consolidado, digamos, en este caso TEP, solo hablamos del TEP, ¿no? Ya ha consolidado tu infarto, o sea, y ya ahí paras. Inclusive, mira, si yo ya veo la joroba de Hampton, ¿para qué le darías si ya sabes que ya se ha consolidado el infarto? Ahí sí sería un error graso, ¿no? Porque lo vas a hacer sangrar. Entonces, ¿cuándo darías tratamiento? Primero sería la pregunta. Cuando tus criterios de Wells o score de Wells están elevados. Pero imaginológicamente no estás viendo un infarto pulmonar, porque infarto pulmonar ya es como meternos como en el ácido isquémico, ¿no? ¿Para qué le vas a dar? Lo vas a volver ahora sangrante. Lo que era isquémico lo vas a volver hemorrágico. Entonces, por la misma idea, entonces, primero hay que denotar. Ya estás denotado que estamos aparentemente dentro de esa ventana de tratamiento. Entonces empiezas con el tratamiento. Como les decía, enoxaparina. La dosis que usamos de enoxaparina, la primera dosis es una dosis alta. Generalmente lo titulamos a 1 miligramo kilogramo peso. ¿Ya se acuerdan que hay ampollas que vienen de 30, de 40 y de 60? Dependiendo de eso, por eso tú lo calculas y le pasas, como una monodosis. La mejora tiene que ser casi inmediata, se han dado cuenta, porque va a empezar a hacer el efecto y va a tener que destruir esos trombos que supuestamente son pequeñitos y los va a destruir y el paciente su disnea va a terminar. Porque no olviden que a la par, ¿qué le van a dar dentro del tratamiento? Que ya es más obvio, digamos. Es un proceso inflamatorio, querámoslo o no, porque está destruyendo células a nivel pulmonar. Entonces, ¿le vas a dar líquidos? Sí, pero muy bajos, titulado a 10 a 15 ml kilogramo peso. Yo a eso le aumento justamente Maric, que siempre les enseño, que es complejo B, vitamina C y corticoides. A pulmón, ¿qué mejor llega que la hidrocortisona? Dexametasona. Entonces, ya le estoy desinflamando. Dense cuenta de que esa arteria, el pulmonar literalmente está trombosada, esa vena, lo que sea, donde se haya quedado el trombo, y eso es lo que pocos se dan cuenta. Está inflamada, porque el trombo se ha trancado ahí. Todo ese sector está inflamadísimo. Entonces, no solo es darle la enoxaparina, sino que tienes que darle un tratamiento antiinflamatorio. Le das todo eso, lo desinflamas y obviamente va a funcionar de mejor manera igual tú en enoxaparina en este caso. Y la oxigenación, algunos me dirán, algunos le suben mucho el FiO2, creyendo que eso va a ayudar. No va a ayudar en nada. Más bien estás lesionando alvéolos. Entonces, lo ideal también va a ser en ese caso dar a un bajo FiO2. ¿A cuánto yo llego, por ejemplo, en TEP? 30, 40. No pasen de eso. ¿Por qué? ¿Por qué le vas a subir más? ¿Qué estás buscando? Como el otro decía, ¿cuál es tu objetivo? ¿Para qué le quieres subir más? ¿Qué quieres buscar con subir? ¿Que con eso va a saturar 100? No, no era el objetivo desde un principio. Tomando en cuenta que TEP, a los que más te va a dar, son ancianos. Entonces, ¿para qué quieres subirle tanto? Por su 30, 40 es suficiente. Entonces ya estamos dando líquidos, estamos dando la parte de oxígeno, estamos dando la enoxaparina. ¿Qué más le tendrías que dar? Por lógica, un analgésico. ¿Por qué? Porque está doliéndole en puntada de costado, porque ya se está infartando y tienes que tú saber decidir, ¿esa disnea es por dolor o esa disnea es eh, por el TEP? Entonces te conviene darle analgésico. Le das un analgésico a dosis bajas, pero le estás dando analgésicos. Y ya con eso estarías ya casi dándole todo. Tomando en cuenta que también deberías darle un antibiótico, porque no solo porque esté en el hospital, tomando en cuenta de que si ya está generando un infarto pulmonar, es tejido muerto y está dentro de tu pulmón. Por lógica, es un caldo de cultivo para que te dé una neumonía en esa zona, ¿no? En esa locación. Entonces, ese es el tratamiento que se hace. Como te decía, 4 a 6 horas. Obviamente vamos a ser más radicales, más osados, mientras más joven sea tu paciente. Porque si tú te pones a pensar, si es un paciente de 25 años que le han operado de, qué sé yo, de múltiples fracturas por accidente de tránsito, y tú estás sospechando en TEP, le ponemos una enox, no mejora, sigue con Disney, no es el dolor, es algo más. Le haces angiotomografía, ¿ves? Ah, entonces ni modo, vamos a tener que hacer justamente la enoxaparina
más a la postre llamar al vascular justamente puede hacerle una trombectomía, que es literalmente ir mediante una vena, generalmente dependiendo de dónde está, ¿no? Puedes entrar desde la femoral, puedes entrar desde la yugular, entras, no sé si han visto alguna vez, entonces algunos tienen un aparatito para que se abra como un paraguas, otros tienen un aparatito como, no sé si han debido ver más RCP ustedes en sus rotaciones, literalmente como la canastilla de dormio que decimos, o sea, lo captura al coágulo y lo empiezas a traccionar hacia el lugar por donde has entrado. Entonces lo has capturado y lo vas subiendo. Y si es un trombo que ya se ha destruido, pero en la ecografía Doppler has visto que tiene múltiples trombos en miembros inferiores, ahí sí sería lo ideal. Además de haberle dado la enoxaparina, tendrías que esperarte un poquito, unas 6 12 horas a que termine su efecto de la enoxaparina en su totalidad y recién entrar, porque es un poquito más grande la incisión, entrar por femoral y ponerle justamente el paraguas. Le pones un paraguas, un filtro de la vena cava, cosa de que ya de ahí en adelante va a empezar a subir trombos por doquier, pero se va a ir quedando en la vena cava. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Y un clásico error, porque el paciente es añoso y además que el paciente es coso, ¿cómo se llama? Posoperado a veces, le pasamos, alguna vez les dije, y no se debe hacer mezclar vitamina K con ácido tranexámico. Está demostrado que mezclar vitamina K a altas dosis y ácido tranexámico a altas dosis es igual a trombosis. Pacientes jóvenes te dan trombos, tú dices, pero ¿por qué si no tenía nada? Tú le has generado trombos. ¿Y a quiénes les pasa? Generalmente a los médicos jóvenes que se asustan, ¿no? Imagínate que, digamos, le pasó a un colega, a un residente, que yo formé, me llama porque le había pasado, operó un estómago, creo que les conté, operó un estómago y el inteligente se asustó porque el estómago sangra harto, ¿no? Entonces solito operó, me llama ya para la segunda cirugía, pero no era necesaria una segunda cirugía, lo que su paciente tenía porque no caminaba era fácil el diagnóstico. Le digo, ¿qué le has puesto? Reviso la historia clínica y veo que le puso vitamina K a altas dosis y a la par le puso ácido tranexámico a altas dosis, juntos, por 3 días, paciente de 21 años. Cualquiera no hubiera pensado en eso. Entonces, ese rato que le pedí una tomografía, inclusive simple. Y en la tomografía se veía una mancha, entonces, si hubiéramos querido, hubiéramos hecho una angiotomografía, pero ya era una trombosis, era más que obvio. Está descrito en la literatura de que no se mezcla vitamina K con ácido tranexámico. O le das vitamina K o le das ácido tranexámico. Si las dos las das juntas, genera formación de trombos en paciente que no tenía trombos previamente. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, Nada. vamos a pasar al otro tema, doctores. Bueno, dos temas más que tenemos para hoy día, que vendría a ser EPOC, exacerbaciones y crisis asmática. Denme un segundo, tengo un problema que no quiere abrir el archivo. Ahorita lo abrimos y compartimos pantalla.
Y ahora sí creo que ya da. Un segundito. Me confirman los doctores si ya se ve pantalla, creo que sí. Sí, Doc, sí logra verse. Ya, gracias. Bueno, ahora vamos a ver entonces EPOC exacerbaciones y acto seguido vamos a ver también lo que viene a ser crisis asmática. Lo primero, vamos a ver que dentro del marco de la definición, entonces es un síndrome caracterizado por obstrucción difusa de las vías aéreas inferiores de carácter irreversible con destrucción progresiva del parénquima pulmonar. Eso dentro de la clasificación o definición más latina, porque esto está descrito en los protocolos brasileños. Los protocolos españoles, en cambio, lo definen como un estado de enfermedad caracterizado por la presencia de obstrucción crónica al flujo aéreo debido a lesiones bronquiales crónicas o enfisema. Y de igual manera, la obstrucción al flujo aéreo es lentamente progresiva. Entonces, si tomamos en cuenta las dos definiciones más grandes que tenemos actualmente, tenemos justamente, digamos, una definición propia, ¿no? Que lo importante, carácter irreversible, no hay una cura literal. Segundo, que es lenta progresiva. Obviamente es crónica. ¿Ya? Entonces, eso para tomarlo en cuenta. Entonces, ambas definiciones para mí se colaboran, se ayudan entre sí para poder tener una definición más concreta, más ideal, literalmente, al, al, al margen de que no tenemos aquí en Bolivia, obviamente, una definición única que nos ayude tampoco. Bueno, entonces, tomando en cuenta esos detalles, vamos a hablar ahora de esto. En esta imagen, ustedes lo que están viendo justamente es un pulmón, perdón, donde miren, lo normal que debería de ocurrir es esto. Entra la sangre venosa y sale la sangre arterial, ¿no? Donde es el pulmón normal. Pero lo que vemos en un paciente con EPOC, y sabemos que hay de dos tipos, el pulmón de un paciente con EPOC enfisematoso, como están viendo de este lado, hacia la derecha, y con el paciente del pulmón con bronquitis crónica. En el paciente con bronquitis crónica, que es el que más tenemos a la mano en pacientes que no EPOC, justamente miren lo que pasa. Literalmente, bronquiolos respiratorios y terminales están llenos de moco, como están viendo. Entonces hay una hipertrofia, hiperplasia de las glándulas submucosas, se espesa la pared brónquica por edema e infiltración inflamatoria. En el otro lado, el pulmón con enfisema, literalmente se agrandan los espacios, aparentemente sería mejor, ¿no? Porque miren los alvéolos quedan gigantes, ¿no? Ya no como estos que son chiquititos los alvéolos, pero por la destrucción progresiva de los septos alveolares, se divide en centroacinar relacionado con el tabaquismo, panacinar relacionado con alfa-1 antitioxina. Pero si se acuerdan esto de pregrado, existe mayor poder de intercambio en estos de aquí, que son como racimos de uvas, versus en estos de aquí gigantes. ¿Por qué? Porque aquí por dentro han perdido todas esas paredes que los comunicaban. Y era por eso que ganaban más centímetros cuadrados, literalmente, de intercambio estos de acá. Entonces, en ambos, literalmente, también nos juega en contra lo que son los bronquiolos, porque en ambos, miren, están edematizados, inflamados, casi cerrados. Entonces, por lógica, está entrando poquito aire, y de ese poquito aire
sabiendo que el 21% es oxígeno, entonces todo te está girando en contra. Y en este especialmente, que es el que más nos llega a la guardia, además tiene esto, ese espesamiento de moco. Al tener eso más, peor todavía, porque es ahí donde va a quedarse más bacterias literalmente. Y vas a llegar a tener un paciente que va a tener justamente una infección intrahospitalaria. Ahora, tomando en cuenta ese gran detalle, aquí, ¿cuál será nuestra definición de lo que estamos llevando ahora? Les dije, no vamos a hablar de POC, porque POC como tal es la enfermedad y eso lo llevo en pregrado. Al hablar de emergencia se llama exacerbación del EPOC. Como pueden ver, esta sería su definición. Su definición sería entonces que es un evento agudo con deterioro clínico, el aumento en la disnea, tos y expectoración basal del paciente más allá de la variabilidad diaria y suficiente para requerir modificación del tratamiento regular. Elevación de biomarcadores de acción de fase aguda y procalcitonina. Diagnósticos de exclusión tenemos que tener, pero literalmente es un evento agudo, donde lo primero que sospechamos, infección. ¿Por qué germen se acuerdan? Haemophilus influenzae. Entonces, teniendo la definición, lo que vamos a ver ahora justamente es puntos claves para el diagnóstico diferencial. ¿Pueden haber otras enfermedades pulmonares que te den lo mismo? Sí. ¿Cuál? La neumonía, un derrame pleural, neumotórax, TEP, obstrucción de la vía aérea alta, aspiración recurrente de contenido gástrico, especialmente en pacientes ancianos con deterioro cognitivo. También pueden ser enfermedades no pulmonares, arritmias cardíacas, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, trastornos de ansiedad o pánico. Otros, las drogas como los betabloqueantes no selectivos o sedantes también pueden generarnos una clínica más o menos similar y tú puedes equivocarte ante esta situación. Entonces, ¿cuál será la clínica de EPOC como tal? Y esta es una pregunta que tienen que ustedes siempre hacerse porque es bien interesante. Cuando la encontré, esto lo encontré, por ejemplo, en los lineamientos españoles. Y decía, ¿por qué todo el mundo sabe que la tensión arterial, o sea, la presión arterial, se controla midiendo la presión arterial misma, ¿no? Y en cambio, pocos saben que controlar un EPOC se hace con espirometría forzada. Y eso es algo cierto. Miren, les decía yo el otro día a ustedes mismos que espirómetros como tal, pocos saben usar, no es difícil, no es un equipo complicado, es fácil, pero pocos saben usar y peor, pocos hospitales lo tienen. Yo me acuerdo, por ejemplo, de acá, un profesor, me acuerdo de neumología de la facultad, aquí trabaja en el CETO, fue el primer neumólogo en Cochabamba que tenía, y él solito se compró y empezó a usar, entonces, pero nadie más, había N neumólogos en la caja, en el Viedma, y nadie tenía, todos literalmente se basaban supuestamente en la clínica, pero está mal, ¿por qué? Porque no le hacías una buena evolución a tu paciente, porque si tienes EPOC, igual que tienes, si es hipertenso, necesitas un tensiómetro, si tienes EPOC, ¿cómo te voy a evaluar? Con espirometría. Entonces, en ese tenor, se usa espirometría. Al grado de que en base a esa espirometría yo puedo generar esto que están viendo ahora. Perdón. Esto que están viendo ahora. ¿No? El volumen expiratorio máximo en un segundo, ¿no? Donde yo lo hago expirar en un segundo con toda la fuerza para ver qué. Si vemos, perdón, vamos a ver la gravedad en porcentajes, de acuerdo a esto. Si es a PEP1, que es como más lo conocemos, te sale menos del 50%, es grave. Poco. Si es a 65-50% es moderado y si es de 80-65 es leve. Tomando esos parámetros, entonces ya te puedes ir pensando en ese paciente, por ejemplo, el cuadro clínico. Es un paciente con disnea, otra vez que es algo genérico, a los esfuerzos, que es la queja más común. Tos crónica productiva es lo más frecuente. Al examen físico, va a tener roncus, sibilancias, receptores por componente bronquítico, disminución del murmullo con aumento del diámetro anteroposterior del tórax por ser enfisematoso, en los enfisematosos, ¿no? Pero también hay el formato brónquico. Ahora, esto es lo que quiero que aprendan. Este es el algoritmo que se debe de aprender. Sospecho de poco, perfecto, ¿no? Para la exacerbación.
le hago un buen historial, un buen examen físico. Ya lo estoy haciendo, el historial y examen físico, lo mejor que se pueda. Dentro de ese marco, entonces, veo si está agudizado ese poco. ¿Y cómo voy a dar cuenta? Porque está aumentando su disnea, su tos o sus expectoraciones cada día. Y veo siempre un versus, ¿no? Otras causas de disnea aguda que en pacientes con EPOC podrían suscitarse, como hemos visto hace rato, causas pulmonares, extrapulmonares y demás. Pero yo estoy más hacia el lado de que sí se está agudizando el EPOC. ¿Y cómo puedo pensar en eso? Especialmente si el paciente es brónquico, ya, tiene bronquitis crónica, porque como hay más moco, más espeso, entonces es más fácil de que se infecte y una infección me dé la exacerbación. Entonces voy a ver justamente si esa expectoración es más purulenta o hay aumento de su volumen o te genera más disnea, pues yo digo sí, es una exacerbación de POC por origen bacteriano. Pero si los síntomas respiratorios superiores han aumentado con expectoración en más volumen o más disnea, es viral. ¿Por qué? Porque no ha aumentado justamente el que ser más purulento. O literalmente ha aumentado solo el volumen y la disnea, o la disnea mejor dicho. Entonces ahí sí, sabemos que es exacerbación del EPOC, pero todavía no sé la causa, es inconcluso. O está empezando una bacteria o es un virus. Entonces, pero sé que es una exacerbación por EPOC. ¿Entienden? Entonces aquí me estoy basando más en la expectoración que ha ido aumentando en los últimos días. Y para eso, como no sé la causa, entonces voy a hacerle más exámenes. Puedo hacerle un panel cardíaco. Entonces hago un ecocardiograma, una angiotomografía, porque también puede darle TEP a ese paciente, acuérdense que es anemioso, electrocardiograma, rayos X de tórax, y obviamente en el electrocardiograma ver si no es una enfermedad coronaria isquémica, arritmia, insuficiencia cardíaca congestiva, embolia pulmonar por el complejo de Max-White, y la radiografía de tórax, ver si no tiene neumonía, neumotórax, traumatismos y otros. Entonces vean que es un algoritmo interesante de los españoles que ellos usan y todo se basa en esa sospecha. Sospecho y empiezo a hacer una buena anamnesis y también a ver esta parte importante como es de los complementarios, ¿no? En la exacerbación, el principal factor descompensante siempre será la infección, una traqueobronquitis. ¿La gasometría me puede ayudar? Sí, pero acuérdense que el EPOC, peor que es anciano, retiene más CO2, entonces no crean que por solo el CO2 vamos a poder interactuar ese rato o tratar de bajar ese CO2. Por análisis del pH, si existe acidosis, acidemia, indica que hay una descompensación, porque si bien va a tener un CO2 un poco más alto de lo normal, que lo que tengamos nosotros que somos jóvenes, pero eso no significa que voy a estar acidótico, ¿no? Entonces eso sí te puede llamar la atención en una gasometría, pero no te vayas solo por la presión arterial de CO2, porque si no estarías fallando hasta en tu diagnóstico. Bueno, Kitchen Cotton. Principales bacterias. En un segundito, moví muy rápido. Ahí. La principal bacteria, bueno, solo para mostrarles ahí como está escrito, es el Haemophilus influenzae, ¿no? Como ya habíamos mencionado, ¿no? Haemophilus influenzae, segundo lugar, el Streptococcus pneumoniae, y tercer lugar, Moraxella catarrhalis. Bueno, y aquí ya les muestra justamente en su totalidad en esta tablita todas las infecciones que pueden darte, ¿no? Y obviamente de nuevo te lo ponen Haemophilus influenzae, Strepto y Moraxella, ¿no? Y siempre va a estar casi mitad y mitad, puede ser bacteriana, viral. Acá en la experiencia, aquí en Bolivia, la mayoría son finalmente bacterianas, ¿no? Como son pacientes propensos a tener infecciones, entonces el paciente generalmente no se cuida, no usa barbijo y demás, y ahorita peor todavía que estamos en una época fría, entonces el paciente es más que seguro que te llega, si sabes que tiene POC tu paciente, va a llegarte con exacerbaciones 2, 3, 4 veces en este mes, que, que, que es más frío. Virales, el rinovirus para influencias. Ahora un error que han debido ver ustedes clásico, ¿no? Extrañamente empieza todo el mundo a decirte que te vacunes contra la influenza, pero está mal. No se debe de vacunar en ningún país del mundo, excepto aquí, vacunan la influenza en invierno. Se supone que la influenza se vacuna en verano, cuando obviamente no estamos resfriados
Y ahí sí es bueno la vacuna contra la influenza porque dura un año, ¿no? Y en el siguiente verano te van a volver a ir. Porque si te ponen la vacuna y tú estás resfriado, más bien agravas el cuadro clínico, ¿no? Es lo mismo que en el COVID, pues se acuerdan, no te dejaban vacunarte si estabas con COVID. Esperabas y después te ponen. Puede haber también no infecciosas, la contaminación ambiental, especialmente abuelitos que viven justamente en el centro de la ciudad, ¿no? La exposición a bajas temperaturas y de origen desconocido. Ahora, ya dentro de la exacerbación como tal, la podemos dividir en cuatro, pero las dos que vamos a estudiar obviamente son las últimas, ¿no? La leve, que es un aumento en el uso de broncodilatadores de acción corta, y es ambulatorio, o sea, va a venirte por la consulta externa con una leve molestia, un poquito más de disnea, y te va a decir un poquito, estoy, digamos, en mal estado general, me siento más cansado, ya no puedo caminar tanto, y tú te das cuenta de que sí, está teniendo exacerbación de sofoco por alguna causa. Generalmente las de leves son por origen ambiental, ¿no? Tal vez ha estado más tiempo viviendo en la parte del centro de la ciudad o algo por el estilo. Entonces, la idea es usar barbijo, todas sus recomendaciones básicas, pero es manejo ambulatorio. Le vas a dar broncodilatadores y con eso va a ser suficiente. O sea, del que ya tomaba o el que ya se ponía, va a poner un poquito más. Moderar, por lógica ya te va a venir con más disnea, inclusive molestias, hasta dolor en puntada de costado, porque ya tiene una infección. Entonces, por lógica, ¿qué le vas a dar? Antibióticos. También es ambulatorio y a veces vienen por la emergencia, entonces puedes manejar. Grave, aquí sí ya un poquito lo tomas en cuenta porque hasta lo vas a tener que hospitalizar. Vas a darle corticoides, ya antibióticos orales y lo más seguro es que le des endovenosos. ¿Por qué? Porque ya lo has visto o alguien ya lo ha visto en la consulta, ya le han dado de manera ambulatoria, pero no ha revertido. Y el muy grave, que obviamente va a venir con riesgo de vida, que requiere uso de corticoides, antibióticos endovenosos, en ocasiones ventilación asistida. Lo que les decía el otro día. Una cosa es que el anciano no tengas que intubarle siempre. El EPOC, peor todavía, no tienes que intubar porque viene con CO2 alto, viene con oxígeno bajo, se satura bajo, satura, no sé si alguna vez han tenido un paciente de estos. El EPOC normal, sin exacerbación, te viene a la guardia saturando 40, 50, pero está tranquilo. No es necesario que le hagas nada, ha venido por otra cosa, para que le dé su metformina, qué sé yo, para que le vea su presión, para que le cure su ñero, ha venido cualquier otra cosa menos para vos. Entonces no es solo ese dato a todo el mundo saturar y asustarse, ¿no? Y intubarlo, ¿no? Está tranquilo y demás, no tienes nada por qué hacerle nada. Versus también el paciente que solo sea añoso y no sea poco, que igual va a ser bajo, va a estar 70, 60 de saturación y es normal, porque también su pulmón ya está fibrosándose, ¿no? Entonces no sería ilógico buscar un 80, 90. Y por último tenemos al exacerbado. El exacerbado sí te va a venir con 30, 40 de saturación, eso sí es muy bajo, ¿no? Para cualquier paciente. Entonces ahí si te asustas un poquito, le inicias un FIO2 no alto, acá titulado, tasado, como quieran hablarlo, a 30, 40, como decía hace rato. No lo suban mucho, no es la idea. No ha venido para que le des oxígeno, si quieren saber, así puntual, ¿no? Porque en el momento que tú te pases un poquito, le des 50, 60 de FIO2, van a ver que les va a entrar en paro. Y ahí sí va a ser un caos total. ¿Por qué? Porque para en vano tanta cosa vas a hacer, no lo vas a sacar. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenemos ventilador mecánico a veces en la emergencia, nos la podríamos jugar en el ventilador mecánico. Les dije, ¿no? Hay opciones el ventilador que te da para jugarte con el tiempo de inspiración y expiración para que otra vez vuelva a ganar su CO2. Eso no va a ser en un minuto, va a ser en días. Entonces, no hay forma que tú le hagas algo ese rato de manera inmediata y a veces está solo. Entonces, consejo, por eso en el anciano tengan un poquito más de cautela, no le quieran subir tan rápido, pero sí, como les dije el otro día, vean bien esta parte que les había dicho, de que el anciano respira más por la boca, a ver, fíjense en los ancianos que decían a la guardia, no respira por la nariz, por varios inconvenientes, ellos respiran por boca. Entonces, también está mal que ustedes le pongan puntas nasales, porque se sigue bajando más su FIO2, porque si yo le doy, digamos, tasado a FIO2 a 24, ¿no? Le aumenta un litrito. Entonces 24 va a volver a ser 21, ¿por qué?
porque él está respirando por boca y lo mezcla otra vez. Y obviamente ha disminuido esa cantidad de oxígeno que está entrando por nariz. Entonces vean eso y le ponen una mascarita, pero no le pongan máscara con reservorio, por lógica, porque ¿para qué quieres un FIO2 tan alto? Mascarita normal, hasta te va a servir para nebulizarle. Entonces una máscara simple y le pones a 5, 6 litros, ¿no? 6 por 5, 30. 30 más 21, 51. Inclusive ya es muy alto. A 5, 5 por 5, 25 más 21, 46. Ya, perfecto. Entonces con eso va a estar tranquilo, está respirando por boca, le estás dando un poquito de oxígeno y va a estar tranquilo y bien. Y obviamente como no es trauma, siempre sienten love, le va a ayudar más todavía, ¿no? Acuérdense que es muy diferente las áreas de West cuando se echa, error clásico, ¿no? No sé por qué a los pacientes clínicos les encanta echarlos a 180 grados, ¿para qué? Sus áreas de West han disminuido, ¿se acuerdan? El área 2, la única área que recupera oxígeno y que elimina CO2, que es el área 2, lo han disminuido ustedes. Ah, pero si lo sientas, pues está bien sentado un folder completo, ¿no? Entonces está bien sentado 90 grados inclusive. Ah, entonces obviamente va a mejorar más rápido el abuelito. ¿Por qué? Hasta el EPOC va a mejorarte más rápido porque está tan sentado que su área de West, su área 2, que es la única área 2, la única área que sirve, digámoslo así, para recombinación de gases, es obvio que va a mejorar versus que lo eches y ya y nada más. Ahora, dentro de ese marco, entonces les decía, vamos a ver más que nada a los dos grupos finales. Los factores a considerar. ¿Cuándo decido hospitalizar? Que vamos a hablar solo del grave y del extremo, como se dicho, ¿no? Del que puede ser hasta PAP. Hay que considerar varios factores dentro de ellos. Pacientes sin capacidad de autocuidado. Si te dice que vive solo y demás, obviamente quédatelo por unos par de días porque lo recuperas todo bien y se lo mandas. Que tenga una Disney intensa, ¿se acuerdan la clasificación de MRC que les había mostrado? Pero esta equivale, si quieren saberlo, a los de la clasificación de los norteamericanos, ¿ya? De la NIHA, equivale a un grado 2. Entonces, con un grado 2, 3 de Disney es obvio que lo vas a tener por un par de días, ¿no? Disney grave que no mejora con tratamiento óptimo, igual lo internamos. Fracaso de tratamiento ambulatorio, igual lo internamos. Comorbilidades importantes. Diabético lo internamos, respiración paradójica, lo internamos, inestabilidad hemodinámica, lo internamos, aumento de edema periférico, lo internamos, hipoxemia severa. Ahora, aquí, bien importante, este dato que les pongo ahí de hipoxemia severa hace una referencia a aquellos que no responden al oxígeno, ¿ya? Entonces, no es para todos, y eso quiero que les quede claro, hasta en el mismo texto, en las guías de Gold te dice, no es para todos, porque les decía hace rato, que la saturación periférica, tú ya tendrías que tener una basal. Si el abuelito lo conoces, porque viene para otras cosas, a consultas, es bueno prestarte la historia, ¿no? Cuando ha venido otra cosa, controles y demás, ¿cuánto satura? ¿Cuánto es su basal? Esa es la pregunta. Porque no es bueno basarte solo en el dato seco de menor a 90 y lo interno, ¿no? Si él saturaba 50 siempre, ¿para qué lo vas a internar? Si no necesita, ¿entiende? Entonces siempre tomen en cuenta ese parámetro que está ya descrito dentro del texto, ¿no? Hipercapnia con acidosis respiratoria, que hemos dicho hace rato. Sí, tiene derecho a tener hipercapnia, porque gracias a su respira, pero no tendría por qué tener una acidosis peor acidemia. Ah, entonces si la tuviera, sí, la vamos a tener un poquito para ayudarle a mejorar, porque por ser anciano no va a mejorar tan rápido su acidosis, ¿no? Que se supone que la acidosis solito no mejora, pero el anciano ya no va a poder hacer eso. Ahora, el EPOC exacerbado en el tratamiento ambulatorio, entonces factores de riesgo para infecciones por pseudomonas aeruginosa, que es lo peor que te puede pasar con estos abuelitos. Deterioro en la función pulmonar, bronquiectasias, que ya hayas aislado en un esputo pseudomona, que es colonizado justamente la parte bronquica pseudomona, tratamiento antibiótico en los 3 meses previos,
y por eso es que la pseudomonas ha empezado a surgir, que ha estado hospitalizado recientemente, uso de corticoides, que también es lo malo del corticoide, ¿no? Que te baja eso justamente esta parte inmunológica y bueno, la pseudomonas es lo que te va a aparecer, deterioro de la función pulmonar, bronquiectasis, aislamiento de pseudomonas, bueno, es lo mismo. Ahora sí. Entonces, ya tomando en cuenta aquí está lo que les decía, ¿no? ¿Qué es lo que le voy a hacer al exacerbado? Ya, es un paciente grave o crítico, habíamos dicho, ¿no? Entonces, el que vamos a manejar. Entonces, vemos esto bien importante. Solo se debe usar flujos bajos de oxígeno, máximo 3 litros por minuto, ¿ya? Entonces, por puntas inclusive, ¿no? Y vemos la respuesta. Y si vemos que la respuesta no es la que queremos, o sea, sigue el paciente medio somnoliento, no está respondiendo bien, podemos llegar a usar, como les he dicho, hasta 5 litros. Pero lo ideal, 3 litros. Y lo mejor, si tienes a la mano, que a veces no hay, es el Venturi, ¿no? Si se acuerdan, un Venturi a 2 o 4 litros, igual estamos titulando a 24, 28 de FiO2 por mascarilla, que es muy bueno. Pues en los pacientes con EPOC, el centro respiratorio responde no al nivel de CO2, o mejor dicho, ahí se me fue el no, responde al nivel de CO2, literalmente. No responde, tenía que decir, a disminución del oxígeno, que es lo que nosotros respondemos. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más le vamos a hacer aparte de oxigenoterapia? Como ven acá, hay que darle antibióticos. Si tú estás bien, por ejemplo, que tenga dos de estas siguientes condiciones: aumento en el volumen de la secreción del esputo, aumento o alteración de su aspecto purulento, aumento de la intensidad de la disnea, hay que darle antibiótico. Si sabemos que las principales bacterias son Haemophilus, Streptococcus y Moraxella, entonces el antibiótico tendrá que ser para una exacerbación leve moderada, amoxiclavulánico, para la consulta. Pero para una exacerbación más grave, moderada grave, justamente tendrá que ser quinolonas respiratorias, levofloxacina. Ya. Ahora, entonces, aparte de darles el antibiótico, es obvio que le vamos a dar algo que abre esas vías respiratorias que están muy cerradas, ¿no? Que están con mucho líquido espeso y demás. Broncodilatadores, beta 2 agonistas de corta acción, más anticolinérgico bromuro de hipratro. Otra opción, corticoides sistémicos. Están siempre indicados en las exacerbaciones de POC, debiendo ser prescritos por 5 días. Antes les dábamos 10 a 14 días. Otra opción, metilsantinas, pueden ser usadas en casos graves sin respuesta a los broncodilatadores. Y por último, tu última opción y que no les aconsejo es ventilación no invasiva, ¿no? Irte a un CPAP y si no funciona, intubar, ¿no? Ventilación mecánica. Entonces, primero siempre se intenta, perdón, oxigenoterapia. Para empezar, vemos si con eso mejora. Si ha mejorado con su oxigenoterapia y han visto que les dije que no es por mucho tiempo, le pongan oxígeno 4 o 6 horas, vemos la evolución. Y a eso yo lo que hago es impregnarle con antibióticos. Como alguna vez les dije, los antibióticos, lo malo que no entienden muchos es de que el antibiótico tiene que impregnarse primero, después de sin función. Por ejemplo, si le van a iniciar, perdón, si le van a iniciar levofloxacina o cipro, que también va bien, entonces imprégnenle. Entonces yo en esas 4 o 6 horas no es que me lo voy a quedar y lo voy a mirar. Igual que hace rato, le pongo Maric, le pongo una solución bien pequeñita, 250, con su complejo, con su vitamina C y su dexametasona. Ya está, con eso va a estar mejorando. Y le hago agoteo igual, le pongo lo que va a venir a ser la levo o la cipro, siendo así que la levofloxacina le pongo la de 750 miligramos y después se lo mando a la casa con el oral que va a ser de 500. O cipro, le voy a poner 2 sachets que son de 4, los de 200 van a ser 400 miligramos y se lo mando con la de 500 vía oral, ¿no? Entonces tienen que ustedes también ver esos grandes detalles. Y va bien. Y es raro que yo necesite llegar a metilsantinas, que casi ningún hospital tiene, o llegar a un CPAP que ningún hospital público tiene, o peor que llegue yo a intubar, que es lo peor, como les digo, porque de ahí es raro que salga.
Acuérdense que es un pulmón dañado, está lleno de líquido, lo más seguro es que se agarre una bacteria intrahospitalaria, va a tener terapia intensiva, todo un show va a ser y el paciente se va a morir. Entonces siempre en esto es un poquito más de paciencia y no se hace tan abruptamente como algunos quisieran, porque acuérdense que no necesitan ni siquiera de nuestro oxígeno, necesitan de tan solo volver a estabilizarse con su CO2 que ya tienen, que ya está funcionando. Ahora, aquí se me fue un poquito. Ay, ya. Ahora, para ver las dosificaciones, ¿qué broncodilatadores le podemos dar a esta exacerbación? Salbutamol. Vamos a iniciar con 200 o 400 miligramos cada 30 minutos, hasta 3 veces. Y mantenimiento de 200 o 400 miligramos cada 4 o 6 horas. Lo ideal es nebulizar. Y el inicio es de 2,5 a 5 miligramos cada 30 minutos hasta 3 veces. El bromuro de hipertrofia. Literalmente, lo ideal es igual nebulizarlo. 0,25 a 0,5 miligramos cada 6 a 8 horas. El fenoterol más hipertrofia nunca lo he usado. Y el salbutamol más bromuro de hipertrofia sí, porque hasta inclusive vienen medicamentos que ya los vienen mezclados. Y se pone justamente 5 de salbutamol más 0,25 de bromuro de hipertrofia cada 4 a 6 horas. Las más de las veces, estas exacerbaciones responden solo al salbutamol y es raro que llegues a usar el mixto salbutamol más bromuro de hipertrofia. Pero, y eso como les decía el otro día, lo ideal que lo des por vía nebulización porque el efecto que yo quiero es local, el efecto que yo quiero es pulmonar, entonces va muy bien hoy en día dándole nebulizado. Ahora, acá, vamos un poquito. Ya. En esta diapositiva de acá, antibióticos recomendados. Bueno, ya hemos mencionado solo para quedar por último. Si tiene sin factores de riesgo, o sea que su edad no es tan anciano, su BF1 está más de 50, o sea, no es grave, menos de 2 exacerbaciones al año, no tiene cardiopatías, podemos iniciar con amoxiclavulánico, ampicsulbactana, citro, clarito, furoxima, o sea, nos hemos ido más con betalactámicos y con macróleos, ¿no? Perfecto. Pero si es que tiene algún factor de estos o más de un factor, quinolona. Fluoroquinolonas, y miren que el amoxiclavulánico está por debajo y cipro también va bien, pero principalmente, generalmente usamos levo. No nos llega aquí mucha moxifloxacina, si han visto, pero levo sí. Entonces levo yo los inicio, como dice, 750 y demás, y después los bajo a 500. Entonces va bien. Denme un segundito que me están escribiendo los hospitales de ese dato. Ya. Bueno, entonces eso en cuanto a antibióticos, ¿no? Ya hemos visto qué le vamos a dar. Entonces, tratamiento hospitalario de estas exacerbaciones, viene el paciente con su exacerbación, evaluamos criterios, si vemos, hemos dicho qué criterios para hospitalizarlo, no hospitalizarlo, vemos cuánto es el riesgo de pseudomonas también que pueda tener hasta para aislarlo, y si no fuera así, debemos optimizar solo broncodilatadores, hemos dicho salbutamol, le aumentamos un poquito nebulizado, inclusive va a ir mejor, le iniciamos antibióticos, corticoides, el mejor ya se había dicho para pulmón, dexametasona. Vemos si todo está bien, favorable, alta, a las 6, 12 horas. Si es desfavorable, obviamente vemos que no, que se quede, vamos a hacer cultivos, vamos a evaluar si le vamos a poner CPAP, algún otro tratamiento más o inclusive ingreso a terapia intensiva. Entonces, o lo podemos mandar tan rápido como 6 a 12 horas después de estar en la emergencia o voy a tener que mandar a terapia. Ahora, el poder ver en estos el CPAP, como hemos dicho el otro día, criterios de inclusión, disnea moderada severa, taquipnea mayor a 30, paciente capaz de mantener vía aérea permeable, sus pHs que sean mayor a 7,25, su presión parcial de oxígeno, perdón, presión arterial de oxígeno que tenga menor a 60, su PAFI que sea menor a 200, sin neumotórax, Glasgow mayor a 11, siempre les digo que sea colaborador, que esté despierto, que tenga una PH2 menor a 29. Pero si tú quieres
saber cuándo lo voy a intubar a este paciente, porque también puede ser para intubar. Si está en paro, obviamente lo voy a intubar. Cardiopatía isquémica o arritmia cardíaca, inestabilidad hemodinámica, apnea, obstrucción de la vía aérea alta, trauma o quemadura facial, hemorragia digestiva superior, glaso menor a 11 puntos. Y el paciente rehúsa literalmente porque han visto que tiene que estar en tu nariz y bien metido, ¿no? Entonces todos esos detalles tienen que repercutir para que tú digas, no, este no va a ir para CPAP, vamos a tener que intubar. Bueno, criterios de intubación, ya hemos dicho, ¿no? Paro respiratorio, signos progresivos de fatiga respiratoria, coma o empeoramiento del estado de conciencia, inestabilidad hemodinámica, deterioro del intercambio gaseoso a pesar del manejo médico, fallo terapéutico, y ahí creo que lo copié de nuevo, ¿no? Paro respiratorio lo mismo. Entonces, actitud frente a un crónico reagudizado. Ya hemos dicho, lo primero, mejorar un poquito la oxigenación. Pero además de mejorar la oxigenación, hay que abrir esos bronquios. Entonces, le vamos a dar salbutamol y los antibióticos. Pero hay criterios de gravedad que hay que tomar en cuenta. Dentro de esos criterios de gravedad también hay diagnósticos sindrómicos, hay diagnósticos de la causa. Criterios de gravedad, obviamente una taquipnia muy alta. Uso de musculatura accesoria, dificultad de expectorar o hablar, trastornos de conducta, el flapping, que nos indica que hay una alteración neurológica, comorbilidades asociadas. Entonces, criterios gasométricos, que tu presión arterial de oxígeno esté menor a 40, que tu presión de CO2 esté elevada, pero a la par que estés justamente con un pH que está bajando de golpe 7.3, 7.25 en realidad, como hace rato hemos dicho, que ya te dice que vas a tener que intubarlo. 7.2 que vas a intubar sí o sí en ese segundo porque te va a hacer paro ya. Síndromes que tienes que tomar en cuenta: insuficiencia respiratoria por lógica, obstrucción bronquial, la ansiedad que le está generando al paciente, que todo esto sumado es obviamente que ese paciente va a estar teniendo una disnea cada vez más grave, hasta lo psicológico le va a repercutir porque él obviamente no es de los pacientes que, si bien ya tiene varias veces estos cuadros, pero no es que quiera quedarse, ¿no? Entonces se pone más ansioso el viejito, peor. Entonces también diagnósticos de la causa de agudización hay que ver justamente. Por ahí sigue fumando, no ha hecho sus fisioterapias, no está usando sus broncodilatadores, o inclusive está viviendo en una zona muy contaminada. Y si a pesar de todo el paciente muestra persistencia de criterios de gravedad, vamos a tener que decirle que va a tener que tener ventilación mecánica no invasiva, o sea, CPAP. Entonces, hay que ver todos estos detalles para poder también darle consejos a ese paciente, porque le vamos a mandar a su casa las más de las veces. Es raro cuando no lo has manejado bien y vas a tener que intubarlo y todo eso, ¿no? Entonces, objetivos de la ventilación no invasiva y dónde lo vas a usar, ya hemos dicho. La no invasiva justamente es para evitar intubarlo a este paciente, porque se te va a complicar más. ¿Dónde puedes usar CPAP? En la emergencia, en internación, donde tú veas conveniente. La idea es que alguien de nosotros esté ahí sentado a su lado y que el paciente también esté despierto, ¿no? Que ambos estemos ahí de la mano. En el momento que no esté funcionando de esa manera, entonces va mal la cosa. Y ya saben lo del CPAP, ¿no? Les he mostrado incluso en dibujitos cómo se emplea y demás. Pero si no funciona, lo intubas. Ahora, ¿qué cosas te ayudan a prevenir las exacerbaciones? Que convenzas a la familia que le ayude con el tratamiento, cuidado, farmacoterapia, vacunación y cesación del tabaco. Estos pacientes sí o sí tienen que ser vacunados contra influenza y demás. Y ahí terminamos exacerbación de POC. Ahora vamos a ver lo que viene a ser la crisis asmática. Es cortito. Bueno, entonces asma, no vamos a ver asma como tal, pero sí crisis asmática. Y vamos a decir que la crisis asmática, ya, a ver, vamos a ver el GEMA, que es el español, la guía española de esto. Entonces, asma como tal, obviamente, todos sabemos que es una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada por hiperreactividad de las vías aéreas inferiores y limitación variable al flujo. Pero una crisis asmática como tal será aquel que tiene recurrencias que lo van a llevar a la emergencia
en todo momento, ¿no? Sea en la mañana, sea en la noche, ¿no? Porque se acuerdan, vamos a dividirlo igual con la tablita esta para lo que es el asma como tal, leve, moderado, grave y crisis asmática. E inclusive también te puede llevar a paro respiratorio, ¿no? Ahora, entonces, la definición de crisis asmática es un episodio agudo o subagudo que se caracteriza por un aumento progresivo de uno o más de los siguientes criterios: disnea, tos, sibilancias, depresión torácica, junto a una disminución de los flujos respiratorios, que sería justamente el flujo respiratorio pico o el FEP1, que es el que más usamos. Estos parámetros son los mejores indicadores de la gravedad de la obstrucción que el incremento de los síntomas. Entonces, miren que tenemos dos tipos de exacerbaciones o crisis asmáticas. El tipo 1, que es una progresión lenta, que este es el que no vamos a llevar, este es el que me interesa que aprendan porque es el que nos va a llegar a la guardia, a la emergencia. Progresión rápida, ¿no? Es súbito, un asma hiperagudo, deterioro rápido, en menos de 6 horas ya está el paciente literalmente crítico. 10 a 20% de los pacientes asmáticos les pasa, va más en hombres, desencadenante generalmente un alergeno, ejercicio, el estrés, obstrucción más severa al inicio, rápida respuesta al tratamiento y generalmente te quedas con broncoespasmos por un par de horas, generalmente en cosas de cuidado, por eso sí es lo más de emergencia que nos puede llegar de crisis asmática. Ahora, esta es la clasificación que... Entonces, la gravedad del asma como la vemos justamente en base a esto. Puede ser intermitente, persistente leve, persistente moderado, persistente grave. ¿Cuándo es persistente grave? ¿Cuándo es persistente grave? Cuando los síntomas diurnos de asma los tiene continuamente, varias veces al día. La medicación de alivio, varias veces al día. Síntomas nocturnos son frecuentes, limitaciones de la actividad es mucha y la FEV1 es menor o igual a 60. Exacerbaciones 2 o más al año. Ahora, y con esto vamos a cerrar, porque este es el cuadro que resume todo lo que es crisis asmática y que no ha cambiado desde el 2021 y que está justo en la 2026, está el mismo cuadro, porque ha funcionado. Entonces la idea es esta: te llega el paciente, evalúas, haces una evaluación inicial y ves anamnesis, exploración física, el FEP1, ¿ya? Y puedes ver la saturación de oxígeno arterial. Bueno, entonces basados en todo eso, tú dices, esta es una crisis asmática leve. ¿Basados en qué? En la FEP1, si es mayor a 70 o igual a 70%. ¿Qué le vas a dar? Salbutamol, 2 a 4 pulsaciones cada 20 minutos. Y vuelves a evaluar. Si ves que hay una buena respuesta en 1 a 3 horas, teniendo esa FEP1 que estaba mayor o igual a 70, si está estable, sintomático, alta. Y le vas a mandar a la casa con prednisona vía oral, 40 a 60 miligramos, 7 a 10 días. Le vas a dar justamente glucocorticoides inhalados y le vas a dar agonistas beta 2 adrenérgicos de acción larga. Y le vas a dar un plan descrito, ¿no? Un plan de acción, justo para que vayas a un neumólogo, a un internista, ¿no? Conceptas una cita de control por consulta externa. Crisis moderada. Si tu paciente está con una FEP1 menor a 70, por lógica, ahí sí le vas a poner oxígeno. Menor a 40% de FiO2, ¿no? Que siempre es de 30 a 40, no más alto. Salbutamol, más bromuro de hipratrópico. 4 pulsaciones cada 10 minutos. ¿Ya? Eso es bien importante. O lo puedes dar nebulizado. 2.5 miligramos de salbutamol más 0,5 de bromuro de hipatropio cada 30 minutos. Hidrocortisona endovenosa, 200 miligramos. O prednisona, 20 a 40 miligramos de oral. Pero como es moderado grave, por si acaso, consejo, yo uso hidrocortisona 200. Fluticasona, 2 pulsaciones de 250 microgramos cada 10 a 15 minutos. O budesonida, que no nos llega acá, 200 microgramos cada 10 a 15 minutos. O nebulización de budesonida, 0,5 cada 15 minutos, en pacientes con mala respuesta. Lo mismo, esperamos unas 3 horas, si está todo bien, puede irse todavía a alta, ¿ya? O nos va a llegar hacia el otro lado, donde después de las 1 a 3 horas sigue con una FEP1 menor a 60, está inestable, sintomático, lo vas a hospitalizar. Lo dejas con oxígeno, otra vez FiO2 menor a 40, salbutamol 2.5 miligramos más bromuro de hipatropio 0,5 miligramos
nebulizado cada 4 o 6 horas. Hidrocortisona, 100 a 200 miligramos cada 6 horas. 200 y aquí ya es mucho. Ya está hospitalizado, yo les pongo 100 y nada más, cada 6 horas. Prednisona, perdón. Puedes usarlo, pero yo trato de no usarlo porque está hospitalizado por las primeras 24 horas. Darle vía oral, prefiero yo hidrocortisona endovenosa. Y consideras darle magnesio. Yo sí les doy magnesio. Si leen, ¿se acuerdan? Que siempre les digo el cóctel de Marik. Existe el cóctel de Mayer, que es lo mismo que el de Marik. ¿Ya? Literalmente es igualito que el Marik, solo que le aumenta el sulfato de magnesio. Ahora, ya teniendo todos esos detalles, nos vamos al peor de todos que te va a llegar. Este es el peor que nos va a llegar. Entra con parada cardiorrespiratoria inminente. Tienes que darle obviamente oxígeno. Aquí ya no me voy a ir al PIO2 de 40, está intubado, lo voy a intubar. Ya cuando me responda, lo saque del paro, sí voy a ir bajándole por supuesto. Salbutamol más bromuro de hipotropio, 10 a 20 pavos. Esto de aquí, alguna vez se acuerdan que les dije, hay drogas que en adultos no damos por el tubo endotraqueal, ¿se acuerdan que les dije? Esto sí funciona, se puede dar, ¿ya? Lo que yo les decía es, tal vez, por ejemplo, dar adrenalina por el tubo, ¿se acuerdan? Eso está bien en pediatría, pero no en adultos. Acá sí se puede. La hidrocortisona, sí, le voy a dar 200 miligramos CB y consideramos, obviamente, está intubado, entonces ventilación mecánica. Y la intubación endotraqueal, obviamente. Lo ingresamos a terapia. Porque en terapia con los ventiladores vamos a poder jugárnoslas para ir volviendo a su normalidad. FIO2 bajo, generalmente en el ventilador les ponemos 30, 40 de FIO2, no más, igual que hace rato. Solo es para el paro, lo sacamos y después bajamos otra vez la oxigenación. Y obviamente tiene mala respuesta, pues está intubado, entonces se va a ir sí o sí a terapia intensiva. Bueno, con eso hemos terminado. Ahora sí, un segundo. Con eso hemos terminado el temario del cual van a dar examen. ¿Ya? Mañana, a primera hora, cuando nos veamos, mañana es viernes, ¿no? Sí, mañana vamos a tener un tema, bueno, 3 temas, pero un tema que es, vamos a ser más largo, que es de 15 minutos, que es COVID, y 2 temas cortitos de 5 minutos, que es ANTA, y que es la parte de influenza, es bien cortitos, parte viral. Entonces terminamos eso y viene su examen, que van a ser 2 casos que estoy preparando para ustedes, ¿ya? De esa manera, entonces ustedes ya tienen 3 casos que han hecho esta semana y más sus 2 casos que va a ser su examen, con eso ya se adquiere su nota. ¿Qué les puedo decir para mañana que estudie? Literalmente, obviamente Disney no va a entrar, ¿no? Porque Disney es una clínica. Lo que sí va a entrar, obviamente las patologías, los scores, repasen otra vez aminas y demás, porque obviamente van a usar, porque lo que yo busco es el manejo de ustedes, ¿ya? En cuanto a los scores, tienen que saberse los scores. Sé que es mucho, lo sé, pero es que se usan. Por ejemplo, de NAC, tienen que saberse scores. Tampoco van a revisar el PSI, ni yo lo voy a manejar, no me interesa manejarlo, no me da ninguna, como les dije ese día, lo he usado y no mejora nada el manejo comparado con un CURP 65, que sí te lo tienes que saber, ¿no? Después de eso tienes que saber ATS-ITSA, tienes que saber el PS Curso 80, tienes que saber el SmartCop, esos 4 scores tienes que saber. Para la parte de sepsis de la NAC, tienes que saberte justamente este score que es el QSOFA, ¿no? Que son 3 criterios y nada más. Pero en la vida real usen el SOFA 2, está mejor. Justo el otro día interné a un paciente con neumonía y con el SOFA 2 me da más chance hasta de no equivocarme en cuanto al grado de gravedad o a la redundancia del paciente con NAC. En neumonía intrahospitalaria, literalmente solo hay un score. ¿Se acuerdan que les dije que sirve? El CPIS. Después de eso, insuficiencia respiratoria no está difícil. Lo único que hay que saber, si se acuerdan, es esa clasificación que te habla, la de Berlín versus la de Kigali. ¿Se acuerdan que les mostré? Hablando de la saturación del SAFI y obviamente la saturación periférica versus CO2, que esa es la de Kigali. Solo eso.
para que tú me digas en cuál grado está el paciente. Y saberte la clasificación más obvia, que es la que les dije de insuficiencia respiratoria en 3 grados, ¿no? Donde el grado 1 es insuficiencia por hipoxia, grado 2, insuficiencia por hipercapnia, y el grado 3, que es insuficiencia mixta, ¿no? Que es el antiguo. Acto seguido a eso que nos hemos llevado, bueno, hoy día, que sería justamente de TEP, tienen que saber solamente el Wells modificado. Esos algoritmos que les he dado al final, que son más o menos como basarte rápidamente para el diagnóstico y el tratamiento, también se los resumí ese dato cuando me preguntó uno de ustedes. Después de exacerbaciones por EPOC, en realidad, si se acuerdan, todo, tanto EPOC, su exacerbado, como la crisis asmática, todos nos basamos en la FEP1. Solo apréndanse eso. De crisis asmática, el último cuadro que les acabo de dar, basado en el GEMA, eso es lo que van a hacer, de acuerdo, si es que les toca un caso de crisis asmática. Así de sencillito. Entonces, tienen que saber drogas, sí. Eso sí no les puedo, digamos, decir que no aprendan. Tienen que saber, pues, el sedado con dosis de salbutamol, dosis de bromuro de hipertrópico, o sea, drogas que hay acá. Tampoco les he dado, les he mencionado, inclusive drogas que no llegan acá o que no las tenemos constantemente, ¿no? Como las metilsantinas, a veces llega, a veces no llega, entonces ¿para qué aprender que algo que no? Salbutamol siempre lo vamos a tener, así que tienen que saber. Bromuro de hipertropio siempre hay, así que tienen que saber. Corticoides, pues el recalcado, cuánto se debe usar de hidrocortisona, o en qué momentos de dexametasona, ¿no? Tienen que saber, porque eso también tenemos a la mano. Antibióticos tienen que saber, por lógica, ¿no? Les he enseñado manejo de antibióticos en las distintas neumonías, igual en lo que viene a ser exacerbaciones del EPOC, porque su exacerbación es dada por una infección. Y con eso terminaríamos toda esta parte respiratoria. No sé si tienen alguna duda, pregunta, antes de hacer la clase.